Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a estudiar el tema de probabilidades para el sector de matemáticas de los muchachos de LIAR Chile. Y fíjense que de esta parte nosotros vamos a ver hoy día cómo sumar y cómo multiplicar probabilidades. Bajo qué condiciones uno establece este tipo de relación matemática y cómo es que al final de cuentas uno puede resolver un problema a través de la suma o de la multiplicación de probabilidades. Para eso tenemos distintos tipos de eventos y esto depende de la relación que exista entre estos dos eventos o más. ¿Ya? Pensamos en dos, básicamente para poder definir bien estas reglas. Queremos ver qué tipo de relación hay entre estos eventos, si de alguna manera la probabilidad de uno afecta a la del otro o no. Y a partir de eso ver también en el contexto del problema si es que tenemos que sumar o tenemos que multiplicar estas probabilidades. ¿De qué depende eso? ¿Hay alguna palabra en particular? ¿Hay algún conector? ¿O hay algo que quizás nos indique si es que tenemos que sumar o multiplicar? Bueno, de eso en el fondo vamos a intentar hoy día conversar y que de alguna manera les quede un poco claro. Entonces, fíjense que cuando uno quiera sumar probabilidades, primero, en el problema, en la oración del problema, va a aparecer un O, un conector O. Por ejemplo, que nos piden calcular la probabilidad de que ocurra algo o que ocurra otra cosa. Cuando está el O explícitamente, me están diciendo que tengo que calcular la probabilidad de estas dos situaciones y sumarlas. El O es sinónimo de suma en las probabilidades. Ahora, estos dos eventos pueden tener la siguiente relación. Pueden ser eventos que se llamen mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que los dos pueden salir de un mismo experimento, puedo calcular las dos probabilidades de una misma situación, estas probabilidades no tienen nada en común, ¿ya? Estas dos condiciones que de alguna manera se plantean para poder calcular probabilidades no tienen elementos en común ni nada, no se repiten elementos, ¿ya? Entonces en este caso hablamos de eventos que son excluyentes, uno está completamente apartado del otro. Entonces en este caso hablamos de la probabilidad de la unión de dos eventos, la unión entre A y B. Unión matemáticamente o en términos de cálculo significa suma, y esa unión se asocia también a la letra O, al conector O, que ocurra una probabilidad o que ocurra la otra, y simplemente es calcular las probabilidades de los dos elementos por separado y sumarlas, punto, se acabó. Por ejemplo, supongamos el siguiente caso. Tenemos que, al lanzar un dado, queremos calcular la probabilidad de sacar, entonces de sacar un número menor que 3 o un número mayor que 4. Ya ahí tenemos las dos situaciones y fíjense que está puesto el O. Puede que a veces no esté el O de una manera súper explícita, como yo lo acabo de anotar acá en el ejemplo. Sin embargo, uno tiene que poder lograr captar o lograr leer la información y desprender justamente de esta información de que el O está ahí metido de alguna manera, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que salga un número menor que 3 o un número mayor que 4. Entonces la probabilidad de sacar un número menor que 3 al lanzar un dado, recordemos que al lanzar un dado tenemos 6 posibilidades, eso es lo que nos da el dado. Sacar número menor que 3 sería el 1 y el 2, o sea tenemos 2 de 6, más la probabilidad de sacar un número mayor que 4. Mayor que 4 está el 5 y el 6, así que también tenemos 2 de 6. Y fíjense que son excluyentes porque no hay elementos, no hay números en este caso, que sean menores que el 3 y que también sean mayores que el 4. No cumple ningún número esas dos condiciones al mismo tiempo. Por lo tanto basta con sumar acá. Si son fracciones del mismo denominador, mantenemos y sumamos arriba. Y la idea también es que podamos simplificar. Entonces ahí tenemos la probabilidad de que ocurra una situación o la otra. Por lo tanto, la probabilidad de sacar un número menor que 3 o un número mayor que 4 es equivalente a 2/3. ¿Ya? Y ahí calculamos entonces la probabilidad
mediante la suma, porque son elementos que se llaman mutuamente excluyentes, ¿ok? Que quede claro eso. Ahora, lo que estaba pensando era lo siguiente. Ojo con la suma en general. Los denominadores van a ser siempre lo mismo. Entonces basta con sumar los números de arriba nada más. Pero ojo con esto. Este número de acá arriba jamás puede ser más grande que el de abajo. A lo más podrían llegar a ser iguales, ¿ya? Ese es el máximo, que correspondería a una probabilidad del 100% en el fondo. Acuérdense que las probabilidades se mueven entre 0 y 100%, o entre 0 y 1 si queremos trabajar con números enteros. Por lo tanto, este número acá arriba, insisto, no puede ser nunca mayor que el de abajo. Podría ser igual, pero jamás mayor. Entonces ahí tenemos la probabilidad de dos eventos que no se relacionan en nada. Pese a que los dos salen del mismo experimento, no tienen términos en común, ¿ya? Que les quede clarito eso. Ahora veamos el caso de experimentos o de eventos que no son excluyentes. Y vamos a ocupar el mismo ejemplo del dado para que ustedes vean que en algunos casos tienen elementos en común y otras veces no. Entonces tenemos eventos no excluyentes. Aquí en la parte de la suma se mantiene, o sea, sigue estando el O de alguna manera en la oración o en el contexto del problema, pero tenemos que agregarle una resta. ¿Por qué? Porque resulta que ahora sí van a haber elementos en común, y esos elementos en común los tenemos que restar. ¿Por qué razón? Ya se van a dar cuenta de lo siguiente. Ejemplo. Otra vez vamos a lanzar un dado. Lanzar un dado y queremos sacar un número par o un número que sea mayor que 3. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar primero por separado. La probabilidad de sacar un número par sería la siguiente. Números pares al lanzar un dado tenemos el 2, el 4 y el 6. Y los voy a anotar aquí. La probabilidad de sacar un número mayor que 3 sería el 4, el 5 y el 6. Pero resulta, y esta parte es importante que la tengan en cuenta, vamos a ver aquí, lo mayor que el 3, aquí, existirán números que cumplan las dos condiciones al mismo tiempo, números pares mayores que 3. Entonces, acuérdense que tenemos el dado y tenemos 6 posibilidades. Dijimos los que son pares 2, 4 y 6, los mayores que 3, 4, 5 y 6. Y los números que cumplen ambas condiciones al mismo tiempo, o sea que sean números pares y que sean mayores que 3, tenemos al 4 y tenemos al 6. O sea, tenemos dos números que se están repitiendo, y si ustedes miran acá, se van a dar cuenta que es efectivo. Cuando yo cuento los pares, conté al 2, al 4 y al 6. Cuando cuento los mayores que el 3, estoy contando nuevamente al 4 y al 6. Esos dos números los estoy contando 2 veces. Y eso no puede ser, porque si estamos calculando probabilidades, todos los números, los 6 números deben tener la misma opción, la misma posibilidad. Entonces, el 4 y el 6 están repetidos en ambos conjuntos, porque cumplen las dos condiciones al mismo tiempo. Por lo tanto, el 4 y el 6 los tengo que restar una vez para poder contarlos justamente solo una vez. Por lo tanto, la probabilidad de esta situación va a ser la suma de cada una de esas probabilidades, pero le tenemos que restar los elementos en común. ¿Ya? Ahí tenemos 2, 4 y 6, aquí tenemos 4, 5 y 6, y aquí estamos quitando el 4 y el 6 porque están contados en ambos conjuntos. Necesitamos que estén contados solo una vez. Hacemos la suma, 6, y resulta que nos da otra vez, bueno, nos dio el mismo resultado que antes, pero eso no importa. Ya nos da 2 de 3 de nuevo. Insisto, aquí estos eventos no son excluyentes. ¿Por qué? Porque una de las condiciones fue sacar números pares. La otra condición fue sacar números mayores que 3.
resulta que hay números que cumplen ambas condiciones al mismo tiempo, pares mayores que 3. ¿Ya? Esos elementos que cumplen las dos condiciones al mismo tiempo hay que restarlos, ¿ya? Y con eso tenemos que calcular la probabilidad de eventos que no son excluyentes, que se mezclan, ¿ok? Eso tiene que ver entonces con la suma. Existen eventos excluyentes, existen eventos mutuamente excluyentes, que no tienen nada en común, y existen elementos o eventos no excluyentes, que sí tienen cosas en común, y eso hay que restarla, ¿ya? Que eso quede súper claro, por favor. Veamos cuando calculamos probabilidades a través de la multiplicación. Entonces aquí tenemos lo que se llaman eventos independientes. Cuando son los eventos independientes, aparece esta. Este simbolito matemáticamente significa y. Ya es una intersección, así que tienen que ocurrir un evento y el otro. O sea, son los elementos en común ahora. Los que estábamos borrando antes, los estamos buscando. Y ahí calculamos la probabilidad de una situación y la multiplicamos por la probabilidad de la otra situación. Pero tienen que ser eventos independientes. ¿A qué se refiere esto? A que el hecho de calcular la probabilidad de una de esas situaciones no afecte en nada a la probabilidad del otro evento, ¿ya? Por ejemplo, vamos a lanzar un dado y queremos sacar un número primo y vamos a lanzar un dado y queremos sacar un número primo y ojo acá, en el caso anterior de la suma nosotros dijimos que iba a estar el O como en el contexto, el O iba a indicarnos que debemos sumar. Ahora va a ser el Y como conector el que nos va a decir que tenemos que multiplicar, porque queremos que ocurra una situación y la otra. Entonces vamos a lanzar un dado para sacar un número primo y vamos a sacar un as de un naipe inglés. Ya, entonces, ¿cuál será la probabilidad de que ocurran estas dos cosas al mismo tiempo? Entonces, son eventos completamente independientes. ¿Por qué? Porque que yo saque un número primo o no de un dado, ese dado no afecta absolutamente en nada a que yo pueda sacar cualquier carta del naipe, ¿ya? Son dos eventos que están completamente no tienen ninguna asociación, ¿ya? Están completamente distanciados uno del otro. Entonces, la probabilidad de sacar un número primo la vamos a multiplicar con la probabilidad de sacar un as en un naipe inglés. El naipe inglés tiene 52 cartas. Entonces, sacar un número primo es sacar al 2, al 3, al 5, y esos serían de los 6 números posibles. Tenemos 3 de 6 por la probabilidad de sacar un as. Hay un as por cada pinta, son 4 pintas en un naipe inglés: corazón, diamante, trébol y pica. Un total de 52 cartas, descontando por supuesto los jokers, ¿ya? Entonces esa va a ser nuestra probabilidad. La idea es que podamos simplificar para trabajar con los números lo más chico posible, y resulta que nos quedaría esa probabilidad, 2 de 52. Aquí dijimos un medio, 3 partido 6, ese 2 con el 4 se simplificaron por 2, quedó 1 acá y acá arriba quedó 2, 1 por 2, 2 y 1 por 52, 52. Y ahí tenemos eventos que se llaman independientes, lisa y llanamente se multiplican, nada más, ¿ya? Tenemos que multiplicar entonces sus probabilidades. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de eventos que sean dependientes? ¿Cómo hacemos la multiplicación? En el caso que sean eventos dependientes, es decir, la probabilidad de la primera situación va a afectar en el fondo a la probabilidad de la segunda situación. Cuando son dependientes, la segunda probabilidad y las que siguen
se ven afectadas. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando son eventos dependientes, uno habla del típico problema de, por ejemplo, sacar una bolita y que sea sin reposición. Es decir, saco una bolita de una tómbola y no la devuelvo. Como no la devuelvo y después quiero seguir sacando otras bolitas, resulta que los casos totales, en comparación entre el primer evento, entre la primera probabilidad que calculo y la siguiente, se van a ir viendo modificadas. ¿Por qué? Porque resulta que al principio teníamos, por ejemplo, 20 bolitas. Como yo saco una y no la devuelvo, estoy afectando a los casos totales, porque después tengo 19. Y si quiero sacar más, después tengo 18 y así. ¿Ya? Lo mismo pasa con cartas, es sin reposición. Por ejemplo, pensemos en el caso de las cartas de nuevo. Queremos sacar dos cartas rojas sin reposición. ¿Ya? Me tienen que decir esto, sin reposición. Entonces, la probabilidad de que la primera carta que yo saque sea roja, tenemos 13 cartas rojas, una por cada, o sea, tenemos 26, 13 por cada pinta, 13 de corazones y 13 de diamante. Entonces tenemos 26 de 52. Esa sería la primera carta roja. Pero como es sin reposición y yo acabo de sacar una de esas cartas, entonces ya no tengo la 52, tengo 51. Porque hay una que saqué roja y no la devolví. Y además de eso, de las 26 que yo tenía disponible, como ya saqué una roja, me están quedando 25. Y fíjense cómo es que entonces la segunda probabilidad se ve afectada. Supongamos que queremos sacar ahora, siguiendo la misma idea, 4 cartas rojas y todas sin reposición. Entonces la tercera probabilidad ya me están quedando 24 cartas rojas de un total de 50. Y en la cuarta sigue bajando. ¿Ya? ¿Por qué? Tenía 52 en un principio, saqué una y no la devolví, me quedan 51. Saqué una, no la devolví, quedan 50. Saqué otra y no la devolví, y así. Y fíjense que en este caso, ambas situaciones, tanto los casos posibles como los casos totales, se están viendo afectados. Porque estoy sacando el mismo tipo de carta en todo momento. Pero supongamos que yo quiero sacar ahora 2 cartas, una roja y una negra. Una y una. Entonces, ya, saqué primero una roja, en ese orden. Era una roja. Como no la devolví, de las 52 cartas que tenía en total, me quedan 51. Sin embargo, yo ahora quiero sacar una negra. Y de las negras siguen estando las 26. Porque no he sacado ninguna negra. Así que fíjense con esto, por favor. Aquí en este caso, saqué una roja primero. Roja. Luego saqué una negra. Y los casos favorables no cambiaron. ¿Por qué? Porque yo saqué de las 52 que tengo, saqué una de las 26 rojas. Me quedan 51 cartas totales, porque de las 52 acabo de sacar una. Pero de las negras siguen estando las 26. Porque no he sacado ninguna negra hasta el momento. Ahora, si quisiera sacar una tercera carta, roja o negra, ahí claramente esto ya va a ser 25 de cualquiera de los dos. Porque ya saqué una de cada una y no las he devuelto. Y no las pienso devolver tampoco. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces probabilidades que son de eventos dependientes, que se llaman. Se van a ver afectados. ¿Ya? Probablemente de este tipo de ejercicio a ustedes se les pide hacer mucho, con reposición y sin reposición. Cuando es con reposición se devuelven las cartas y los casos totales siguen siendo lo mismo que al principio. Sin reposición, tanto los casos totales como los favorables se pueden ver afectados. ¿Ya? Tengan eso muy presente, por favor. Y se multiplican cuando dice y, o cuando dice sacar una negra, sacar una roja, sacar una negra, sacar una roja. El i no está metido ahí, pero se entiende que tiene que estar. ¿Ya? Cuando es un no, tengo que sumar probabilidades. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Espero que les vaya súper bien en clase y nos estamos viendo en una siguiente unidad. Hasta pronto.